Buenos días, ¿me pueden confirmar por favor si se me escucha? Buenas tardes. Sí, se escucha, pero Ya, bueno, voy a comenzar. La exposición que me tocó a mí realizar es traqueostomía, ¿no? Debemos de tener en cuenta nosotros para comenzar que durante la reanimación o cualquier evento de emergencia, la prioridad para nosotros es el acceso a la vía respiratoria, ¿no? Incluso antes de que nosotros pudiéramos tener otro tipo de abordaje o otra intervención, ¿no? Y para eso existen en los diferentes hospitales o incluso fuera en la atención prehospitalaria diferentes técnicas o maneras en las cuales podemos abordar, ¿no? Pero cuando hay estos casos se vuelven un poco complicados o están contraindicados, este procedimiento se vuelve difícil, existe lo que se llama la traqueotomía o la cricotiroidotomía, ¿no? Entonces, para poder hacer este tipo de procedimientos, primero tenemos que tener en cuenta lo que son los reparos o la anatomía principalmente, ¿no? Para comenzar, vamos a ver lo que son la parte externa, ¿no? Vamos a reconocer que existe unas estructuras que se pueden ver a simple vista, que son, en primer lugar, la prominencia laringea, ¿no? Donde está el cartílago tiroides, ¿no? Y posteriormente hacia abajo el cartílago cricoides, ¿no? Y entre los dos la membrana cricotiroidea, ¿no? Y de ahí comienzan los anillos hacia abajo traqueales, ¿no? Ahora, de este marco, que es de puro cartílago, ¿no? Comienza en la parte donde está el hueso yoides, ¿no? Y continúa hacia abajo con la laringe y la tráquea, ¿no? Entonces el hueso yoides también puede ser considerado un punto de referencia, ¿no? Conocemos al cartílago tiroides como la nuez de Adán, ¿no? Es esto que ven acá, ¿no? Ahora, el cartílago tiroides está unido, como ya les dije, a través de la membrana cricotiroidea, y este es el sitio en el que se va a realizar la cricotiroidetomía, ¿no? Que ese es el segundo punto que vamos a ver ahora, ¿no? Y podemos palparlo identificando ambas estructuras, ¿no? Está justo debajo de la prominencia laringea, ¿no? Cuando nosotros realizamos este tipo de procedimiento, debemos evitar lesionar en sí el cartílago cricoides. ¿Por qué? Porque este cartílago le da como estabilidad a toda esa vía aérea que vamos a manipular durante estos procedimientos, ¿no? Hacia el lado izquierdo vamos a ver a la parte cartilaginosa, ¿no? La tráquea es un tubo más o menos de 10 a 11 centímetros que tiene 2 centímetros a 2,0 centímetros de diámetro en un adulto, ¿no? Se extiende desde la parte del cuello hacia el tórax y termina acá en la carina y se divide entre los bronquios o bronquiolos en adelante, ¿no? Más o menos. Ya les dije, tiene 16 a 20 anillos cartilaginosos, ¿no? Está rodeado de piel, tejido celular subcutáneo, fascia, platisma, etcétera, ¿no? Hacia la parte anterior es menos los tejidos blandos. Aumentan hacia la parte lateral, ¿no? La glándula tiroides también la podemos encontrar que recibe irrigación de la tiroidea superior y de la tiroidea inferior. Rama de la carótida externa una y rama del tronco tirocervical, ¿no? Ahora, estas estructuras vitales o importantes que rodean lo que es al momento de la traqueostomía, debemos de reconocerla para que no la tengamos problemas al lesionarlos, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo derecho e izquierdo de la glándula tiroides recubren junto con el istmo tiroideo y se cruzan, ¿no? Delante más o menos del segundo o tercer anillo traqueal, ¿no? Y al costado pasan los nervios recurrentes laríngeos, ¿no? Acá también podemos ver la arteria carótida, ¿no? La vena yugular interna, ¿no? Y los vasos. Bueno, para poder saber en qué tipo de situaciones está indicado este procedimiento, en la tabla 33.1 nos habla de las indicaciones que tiene la academia sí, la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, ¿no?
En realidad ellos describen a esto cuando hay un trauma, por ejemplo, ¿no? En las regiones de cabeza y cuello y tengamos que abordar este tipo de vía aérea, ¿no? Cuando hay parálisis de las cuerdas vocales, cuando hay una intubación difícil, ¿no? Cuando el paciente tiene muchas secreciones, ventilación mecánica prolongada, apnea obstructiva del sueño, etcétera, ¿no? Pero las indicaciones comunes son, por ejemplo, para hacer una traqueostomía, cuando hay una obstrucción de la vía aérea por edema, hemorragia, infección, traumatismos, tumores, ¿no? O cuando hay imposibilidad para poder abrir la boca, por ejemplo, no hay angioedema, ¿no? Abundantes secreciones, ¿no? Laringoespasmos, hemorragias, bueno, perdón, ¿qué más? Injuria laringia, por ejemplo, cuando hay trismus, ¿no? Necesidad también de ventilación mecánica prolongada o cuando hay inestabilidad de la columna cervical, ¿no? En realidad las contraindicaciones en general, ¿no? No existe lo que se le llama una contraindicación absoluta, ¿no? Porque ante una emergencia o una falta de decisión, ¿no? Hay que en realidad priorizar lo que es la vía aérea porque la alternativa sería que el paciente fallezca, si es que es el caso, ¿no? Hay contraindicaciones relativas como por ejemplo alteraciones de la coagulación, fracturas, ¿no? O infecciones que rodean el sitio de abordaje, ¿no? Paciente obeso mórbido o que incluso no haya experiencia de parte del operador, ¿no? El equipo que se va a tener en cuenta en este caso son suministros que obviamente ya sabemos todo el mundo que deben estar esterilizados y nos vienen en un set, ¿no? O una bandeja ya preparada, ¿no? Obviamente, aparte, también tenemos que preparar al paciente con un monitor, ¿no? Ver la saturación, tener una vía, ¿no? O un ambú. En la zona debemos utilizar yodopovidona, clorexidina, campos o apósitos, etcétera, y nosotros también podernos proteger y cubrir el espacio para esta cirugía, ¿no? Porque estamos hablando de un procedimiento quirúrgico en este caso, ¿no? Para el procedimiento, en realidad necesitamos lo que sería una jeringa, xilocaína al 2%, por lo general que se utiliza acá, agujas, según lo que dice acá la literatura, el calibre 18-25, bisturí, pinzas hemostáticas, ¿no? Que tienen ya diversos nombres de acuerdo al momento en que se va a utilizar, ¿no? Succión, eh, apósitos, retractores, separadores, etc. Eh, Nosotros para poder preparar al paciente, el paciente por lo general va a estar sedado, ¿no? Entonces, según lo que dice Richman, debe de tener el medicamento ideal para este caso es la ketamina. ¿Por qué? Porque va a permitir que el paciente pueda preservar el reflejo nauseoso, ¿no? Y pueda tener menos consecuencias en cuanto a disminución de la presión arterial, ¿no? Ahora, eh, ¿qué es lo que va a pasar para que nosotros podamos ver con mayor amplitud la zona operatoria, zona de abordaje? Debemos de colocar debajo del cuello del paciente una toalla, ¿no? Debajo de los hombros y del cuello. Lo que va a permitir acá es que el cuello esté extendido completamente, ¿no? Y tenga más o menos 2,6 centímetros de longitud más, ¿no? Y amplíe el campo quirúrgico, ¿no? Porque cuando el cuello está flexionado, lo que va a hacer es que se vuelve incluso la estructura que debería estar estable mucho más flácida y no vamos a poder ver la vía de abordaje que es la línea media, ¿no? Por donde vamos a ingresar. Vamos a tener poca posibilidad, ¿no? Y encima de todo tampoco vamos a poder revisar lo que son los reparos anatómicos, ¿no? Bueno, para ver los reparos anatómicos vamos a posicionar la mano que no es dominante, eh, el dedo pulgar y el dedo medio hacia alrededor de lo que es la tráquea y el dedo índice para poder palpar las estructuras, ¿no? Vamos a palpar obviamente el tiroides, cricoides y la membrana y los anillos traqueales.
¿no? Obviamente vamos a hacer todo lo que se hace dentro de la asepsia, antisepsia, todo para poder comenzar el procedimiento, todo lo que conocemos y que incluso llegamos a hacer para cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Para comenzar con la técnica, obviamente como ya les dije, tenemos que fijar esa porción de la vía aérea con la mano no dominante, que sería la mano izquierda en el caso de los diestros, ¿no? Vamos a hacer una incisión de más o menos 3 a 4 centímetros debajo de lo que sería la membrana cricotiroidea, ¿no? En la línea media, ¿no? Comenzando justo como les dije, debajo del cartílago cricoides y extendiéndose hacia abajo, hacia lo que sería la escotadura supraclavicular, ¿no? Vamos a despejar, una vez que hemos cortado y hemos abordado esto, despejamos el espacio para definir bien los anillos traqueales, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, separamos los músculos en la línea media y los retraemos hacia ambos lados, utilizamos los separadores, ¿no? Incluso nos podemos ayudar de pinzas hemostáticas para poder disecar, ¿no? Incluso nos dicen que podemos utilizar incluso el dedo no dominante para poder diseccionar el espacio, ¿no? Posteriormente lo que vamos a hacer es retraer la glándula tiroides hacia arriba, ¿no? Con las pinzas para disecarlas desde la parte de abajo, ¿no? Incluso podemos llegar a seccionarlas si es que nos impide, hasta un punto, si es que nos impide la visibilidad, ¿no? Y vamos a ver el segundo, tercero, cuarto y quinto anillo traqueal, ¿no? Ya. Ahora, ya les dije dónde se hace la incisión, ¿no? Que se extiende desde el segundo hasta el cuarto anillo traqueal. Hay otras opciones en realidad, ¿no? Pero lo que más indica es que se aborde en la línea media. Estos son los otros tipos de abordaje, ¿no? Que son los que se aconsejan, ¿no? Posteriormente, lo que se va a hacer después de ingresar el dilatador, ¿no? Para poder abrir y ensanchar la incisión, ¿no? Nos vamos hacia los lados y lo podemos mantener incluso con las pinzas, ¿no? De ahí podemos insertar lo que sería el tubo de traqueostomía. Existen otras técnicas alternativas, ¿no? Esto, por ejemplo, son los equipos de traqueostomías percutáneas, ¿no? Una de ellas es una opción, ¿no? Que es el control por una traqueostomía percutánea por dilatación, que es la que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, una vez que hemos establecido la vía aérea y hemos colocado el tubo, debemos confirmarlo a través de la ocultación, ¿no? Debemos ayudarnos con una oximetría de pulso y posteriormente hacerle un control de rayos X, ¿no? Para asegurarnos que no hayamos causado un neumotórax, por ejemplo, ¿no? Aseguramos hacia ambos lados la traqueostomía con la cinta que viene en el set, ¿no? Y realizamos puntos, 4 puntos para fijarlo, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener este procedimiento? En realidad existe un rango bastante amplio de complicaciones, entre 6 al 58%, pero también depende de la situación en particular del paciente y en las condiciones en que se realice. Pero también nos habla la literatura que se clasifican las complicaciones inmediatas, posoperatorias también, que son las más importantes, ¿no? Entonces, para ver este tipo de complicaciones, podemos ver que las inmediatas podemos causar al paciente un embolismo, un paro cardíaco, incluso arritmias, ¿no? Eh, daños a las estructuras adyacentes, ¿no? Incluso podemos llegar hasta el esófago, ¿no? Podemos causar un neumotórax, ¿no? Perforación de la tráquea, ¿no? Un enfisema subcutáneo, ¿no? Ahora, en el caso de las complicaciones postoperatorias, el paciente o por alguna falta del personal que está al cuidado, ¿no? El paciente se puede canular, puede aspirar, va a haber una hemorragia o un hematoma posterior, ¿no?
problemas en la herida, infecciones, ¿no? Incluso podemos ver que puede llegar hasta un enfisema mediastínico, según lo que nos habla el libro, e incluso podemos ocasionar posteriormente una fístula, ¿no? Aparte de las infecciones de los sitios adyacentes como una mediastinitis, etcétera, ¿no? Y daño incluso a las cuerdas vocales, ¿no? Ahora, como ya les dije, aparte de la traqueostomía quirúrgica existe otra opción que es la cricotiroidotomía, ¿no? La cricotiroidotomía en realidad es una vía aérea quirúrgica, no es programada como la traqueostomía en muchos casos, sino es para una situación de emergencia, ¿no? En las cuales los otros métodos no han sido exitosos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una tasa de 96 a 100% de éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos dice la literatura es que si nosotros estamos incidiendo, ¿no? Que en intubar y el paciente demoramos, ¿no? Y el paciente de repente está con hipoxia, no ventila, ¿no? Varios intentos, ¿no? Y demoramos, debemos de determinar que sí podemos hacer este procedimiento, ¿no? Y tiene numerosas ventajas sobre la traqueostomía porque es mucho más rápida, ¿no? Segura, se realiza según lo que dice el libro, en 2 minutos, ¿no? Realizadas con personas que no tienen mucha experticia, ¿no? Porque los puntos anatómicos están a la vista, ¿no? Y como ya les expliqué, se realiza en la membrana hipotiroidea, ¿no? No requiere una disección que sea amplia ni profunda, ¿no? Ahora, los puntos anatómicos en realidad van a ser casi los mismos, ¿no? Ya sabemos dónde están las estructuras anatómicas que se pueden ver a simple vista externamente, ¿no? Incluso podemos ayudarnos con un ecógrafo, ¿no? La membrana cricotiroidea más o menos tiene un diámetro de 3 centímetros, ¿no? Con un alto de máximo de 8 o 9 milímetros, ¿no? Y se encuentra, sí hay que tener mucho cuidado, 1 centímetro debajo de las cuerdas vocales. Obviamente con la parte anterior no hay mucho tejido subcutáneo como si hay hacia los lados, ¿no? Y por eso es un poco más fácil el abordaje. La indicación más frecuente obviamente es cuando es una emergencia, ¿no? Y cuando otras técnicas han fallado, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, hemorragias o hay lesiones en la columna, hay deformidad en lo que es la parte en el rostro, en la boca, no hay, es un paciente obeso, no hay un traumatismo en el cuello, ¿no? O hay una obstrucción de la vía respiratoria superior, vómitos, ¿no? En la orofaringe, etcétera, ¿no? Obviamente la contraindicación que han puesto ahí, me parece que obviamente si el paciente se puede intubar, obviamente no se va a realizar eso, ¿no? Si hay una sección de la vía donde se va a abordar, ¿no? Si es completa o parcial, si hay una fractura de los cartílagos, ¿no? Que son los que que es la zona donde se va a abordar, ¿no? Si hay una patología que deforme la estructura anatómica, ¿no? Como fractura, tumor, hematomas, edemas, ¿no? Riesgo de hemorragia, etcétera, ¿no? O incluso también, a pesar de ser una técnica se supone más sencilla, también refiere que es contraindicado cuando el operador no tiene familiaridad con la técnica, ¿no? El equipo que se va a usar en realidad es lo mismo que se utiliza para cualquier abordaje quirúrgico previamente. Aquí hablo de equipos generales, ¿no? Por ejemplo, guantes, batas, mascarillas, jeringas, ¿no? Succión, oxímetros de pulso, obviamente, monitor cardíaco, ¿no? Para una cricoidotomía quirúrgica, aparte necesitamos obviamente las soluciones que son la iopovidona, clorexidina, ¿no? Los implementos o el material, las tijeras de sutura o que tienen nombre propio, las pinzas hemostáticas, ¿no? Y todo lo que trae el set de traqueostomía, ¿no? Que trae el dilatador, el bisturí, la cinta, ¿no? El gancho para sujetar la estructura cartilaginosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Obviamente debe estar en una bandeja estéril, ¿no? Y disponible en los casos de emergencia, ¿no? Para preparar al paciente, obviamente ya les dije que el paciente
tiene que tener el monitor, ¿no? Tenemos que tener una succión para poder aspirar todas las secreciones, ¿no? Eh, También nos va a ayudar a nosotros que tengamos al paciente echado, ¿no? Y obviamente también acá con el cuello extendido para poder verificar un poco más las zonas de abordaje, los reparos anatómicos, ¿no? Para que no se pueda mover y pueda estar más fijo, ¿no? Ya obviamente preparamos al paciente con todas las soluciones que ya les he mencionado, ¿no? Debemos mantener al paciente ventilando ya sea con un dispositivo laríngeo, reservorio o un ambú, ¿no? Mientras se realiza el procedimiento, ¿no? Y obviamente vamos a estabilizar con la mano no dominante las estructuras cartilaginosas, ¿no? Con el pulgar, el dedo medio y palpamos con el dedo índice, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo para poder palpar todas las estructuras, ¿no? Eh, Acá vamos a ver que la técnica tradicional es una incisión. Al revés del caso anterior, la incisión es transversal, ¿no? Más o menos de 2 a 3 centímetros a través incluso en una sola oportunidad, se dice que en un solo corte se puede incluso llegar hasta la membrana, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Luego la incisión va a ser más o menos de 3 centímetros a 1,5 centímetros a cada lado, que es lo que más o menos es el ancho para no dañar las estructuras adyacentes. Vamos a sentir que sale una ráfaga de aire, ¿no? Y sin sacar el bisturí, con la ayuda de un instrumental que se llama gancho traqueal, vamos a elevar hacia arriba y hacia la parte anterior lo que sería el cartílago tiroides, ¿no? Para acomodar el paso, disecar con las pinzas y poder colocar en este plano el dilatador y posteriormente colocar el tubo, ¿no? Que vamos a hacerlo de una manera que se pueda girar 90 grados, ¿no? Luego de retirar el dilatador con el gancho traqueal, nos ayudamos y ahí colocamos el tubo de traqueostomía, ¿no? Hacia abajo más o menos hasta que esté en reborde con la piel. Las complicaciones en realidad son similares a la otra, al procedimiento previo, porque si es un paciente que